Vamos a estar viendo el capítulo 6 del sermón expositivo, que nos habla del estudio bíblico inductivo, ¿sí? El estudio bíblico inductivo es la base del sermón expositivo. La idea es poder adiestrarnos con este método de estudio para no tener problemas a la hora de poder preparar un sermón expositivo. El método inductivo es totalmente lo contrario, o contrasta naturalmente, al método deductivo, ¿sí? El método deductivo es lo que se usa para un sermón temático. Primero busco el principio general o el principio bíblico y luego lo aplico a una circunstancia específica que pueda respaldar ese principio bíblico, ¿sí? Entonces tengo que ir buscando circunstancias específicas que respalden esos principios generales. Por ejemplo, si yo quisiera hablar del amor, bueno, 1 Corintios 13, estoy buscando una circunstancia específica que respalde algo que yo quiero hablar, ¿sí? Entonces, ese sería lo que es el método deductivo. El sermón temático, entonces, usa esto. La diferencia del método inductivo, como contrasta, es que yo voy a buscar una circunstancia específica, ¿sí? Voy a buscar un texto bíblico, analizarlo, para después sacar la declaración, por ejemplo, que Dios es amor. Entonces yo voy a investigar, por ejemplo, 1 Juan, y de ahí, al hacer toda esa investigación, voy a terminar induciendo, esa palabra me va a inducir ¿a qué? A que Dios es amor. Pero primero tengo que hacer toda la investigación. Entonces, el método deductivo, desde un principio general, va a ir a buscar un versículo bíblico, una circunstancia específica bíblica que lo avale. Y el método inductivo, desde cualquier capítulo de la Biblia, desde cualquier libro de la Biblia, voy a buscar los principios generales, recordando que hay muchos libros que son poéticos, sobre todo lo que es el libro de Proverbios, del cual es muy difícil sacar principios bíblicos porque son solamente consejos, proverbios, ¿sí? Entonces, se puede señalar que no podemos ser fieles al estudio bíblico inductivo a menos que invirtamos gran cantidad de horas en la investigación bíblica, estudio libro por libro, capítulo por capítulo, la forma literaria en que fue escrito ese libro, etc. ¿Qué procedimiento yo tengo que usar para el estudio bíblico inductivo? Primero la observación, que acá también entraría lo que es la introducción, cuando yo investigo. Puedo observar de una manera estructural. Comenzando desde el pasaje seleccionado, voy al párrafo, observo el párrafo, después vuelvo al pasaje, ¿sí? Después veo todo el capítulo, después de ver el capítulo vuelvo a leer ese pasaje y trato de buscar el contexto, ¿sí? Si es necesario también leo el libro, si necesito entender más el contexto. Y con la conclusión del libro entero, vuelvo al capítulo, vuelvo al párrafo, vuelvo al pasaje. Esa sería esa observación. Otra observación es una observación de suceso. Para esta observación yo tengo que hacer preguntas. ¿Quién? Casi siempre se da esto en una narración. Cuando es una narración, me hago estas preguntas. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué? Y contesto, ¿sí? Por ejemplo, el libro de Ruth, que es una narración, yo me tengo que hacer estas preguntas. En el libro de Nehemías también, porque es una narración, me tengo que hacer estas preguntas. La observación de una enseñanza, por ejemplo, libro de Tito, Efesios, ¿sí? Romanos, las epístolas paulinas, casi todas pasa esto, ¿sí? No hay sucesos, sino que son enseñanzas semejantes a los sermones. Entonces tengo que buscar el marco de la teología doctrinal dentro de esto, ¿sí? Se debe analizar teniendo en cuenta estas preguntas. ¿Qué me enseña el pasaje acerca de Dios? Acerca de Cristo, que me dice, acerca del Espíritu Santo, acerca del hombre, refiriéndose a la humanidad, acerca de la iglesia, acerca de la salvación, de la vida, del fin del mundo. Me hago estas preguntas teológicas. ¿Qué me está diciendo? ¿Sí?
Si es muy difícil, por lo menos tengo que hacerme las preguntas acerca de Dios, del hombre y de mí mismo. ¿Qué me dice acerca de Cristo? Esto es imprescindible, ¿sí? Con estas herramientas en la observación y la investigación, yo puedo, una vez que estudio todo, busco una integridad, una coherencia lógica al mensaje y uso solamente los elementos más importantes, no todo el contenido. Ese contenido me va a dar seguridad a la hora de predicar, pero lo que tengo que hablar es, digamos, los temas principales, ¿sí? En la interpretación, en el punto 2, busco los principios hermenéuticos que vimos. ¿Se acuerdan? Lo que es la gramática, las referencias bíblicas, todos esos principios hermenéuticos. Luego lo ordeno, ¿sí? Ordeno el capítulo. Asigno un título al capítulo, una división de párrafos, título a los párrafos, y lo escribo en el lenguaje contemporáneo. Lo ordeno coherentemente con mis propias palabras, y luego le busco la coherencia homilética, es decir, mi título que habla del tema principal y cada punto tiene que tener coherencia. Si yo voy a hablar, por ejemplo, Ruth cuando nos habla del amor, ¿sí? El amor en el hogar, tiene que tener coherencia los puntos. El amor es sacrificio, el amor es obediencia, el amor es responsabilidad. Tienen coherencia con el título. Y ahí ustedes van a tener algunos ejemplos del estudio bíblico inductivo. El esqueleto, tenemos el libro de Filipenses, con el tema del libro como Cristo la fuente de mi gozo, y después tengo el capítulo 1, que el tema es Cristo la fuente de mi vida, ahí tengo el versículo clave y la explicación del contenido del capítulo. Acá estamos hablando de por capítulo, no por párrafo como lo solemos hacer en las tareas. El capítulo 1, entonces, dijimos que el título del libro, vamos de vuelta para arriba. Cristo es la fuente de mi gozo. Capítulo 1, Cristo es la fuente de mi vida. El 2, Cristo es mi modelo. El 3, Cristo es mi meta. El 4, Cristo es mi satisfacción y mi riqueza. Y ahí tenemos todo el libro completo. Otro, Colosenses. El tema del libro, Cristo es mi Señor. En el capítulo 1, Cristo Señor del universo. El 2, Cristo Señor de la fe. El 3, Cristo Señor de toda la vida. El 4, Cristo el Señor de la misión. ¿Sí? Ahí podemos ver todo un esqueleto del libro con cada uno de sus capítulos. A su vez, si yo predico el capítulo, tengo que desmenuzar. Tenemos también acá un texto, ¿sí? Que es Éxodo 31, del 1 al 12, donde yo me puedo hacer estas preguntas. ¿Quién, cuándo, dónde, qué, cómo y por qué? Este texto, si yo lo quiero hacer, es bastante difícil. Así que yo les aconsejaría, si quieren practicar estas preguntas, que lo usen con el capítulo 2 de Ruth. Capítulo 2 de Ruth, porque esta parte de Éxodo es bastante difícil para analizar. Pero capítulo 2 de Ruth. ¿Quién? ¿De quién me habla? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué? Entonces, completando estas preguntas, yo voy a poder hacer un análisis de ese capítulo. Otro que tenemos acá es Lucas 22, del 7 al 30, ¿sí? ¿Qué me dice acerca del Señor este pasaje? ¿Qué me dice acerca del hombre? Acerca de mí. ¿Sí? Acá tenemos dos ejemplos con los que podemos trabajar. Así, de repente, cuando tenemos que hacer los estudios, pongamos los que vienen más adelante, podamos utilizar este tipo de análisis para poder entender, ¿sí? Para poder entender qué nos está enseñando la palabra en estos textos. Que Dios les bendiga mucho.